Bienvenidos a la bioquímica humana. Analizaremos a continuación cómo fue el origen de la vida, los conceptos de materia, átomo, transformaciones de la materia, repaso de uniones y funciones químicas, concepto de isomería y por supuesto analizaremos la bioquímica del agua. La palabra bioquímica proviene del griego bios, que significa vida, y quemos, que significa sumo. Podría resumirse como el estudio de las transformaciones que sufren los seres vivos. Es así que la materia es la ciencia que estudia las diversas moléculas presentes en los organismos vivos, las transformaciones que se llevan a cabo en los mismos y los procesos metabólicos que éstas determinan a nivel molecular. Como ciencia, estudia las estructuras de las moléculas, las reacciones químicas que se producen y los procesos metabólicos en los organismos vivientes. La bioquímica se relaciona con el inicio mismo de la vida. Esto ocurrió hace unos 14.000 millones de años con una gran explosión que fue el Big Bang. Se postula que fue una transformación de un estado de completo orden, sin materia, ni energía, ni espacio, ni tiempo, hacia un caos de enormes proporciones. Inicialmente se crearon partículas subatómicas de muy alta energía y temperatura, pero evidentemente eran condiciones incompatibles con la materia. La entropía, que es una medida del caos de un sistema, aumentó desde un valor de cero, de orden total, hasta un valor infinito. Inicialmente, la temperatura fue enorme y la energía también. Se formaron partículas subatómicas, que era lo único compatible con ese ambiente. A medida que el volumen y la entropía fueron aumentando, la temperatura y la densidad de la energía también fueron disminuyendo. Llegó un momento en que la temperatura y la energía fueron compatibles con la presencia de materia más compleja. Es así que se crean los primeros núcleos en el proceso de nucleosíntesis. En dicho período, el universo se había enfriado lo suficiente como para permitir la interconversión entre la energía y la materia. Es así que aparecen los protones y los neutrones, que chocan y se recombinan entre sí. Las estrellas comenzaron a formarse 1.000 millones de años después del Big Bang, y se estima que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. La energía que el Sol irradiaba hacia la Tierra junto con su atmósfera particular produjeron cambios notables. Al bajar la temperatura se recombinaron ahora los átomos, formando moléculas cada vez más complejas. Con el paso del tiempo es así que surge la vida en la Tierra. En la década del 50, Harold Urey y su estudiante graduado Stanley Miller aplicaron descargas eléctricas a sustancias básicas y en una semana lograron la formación de sustancias más complejas, entre las que se destacaban los aminoácidos, los monómeros que forman las proteínas. Condiciones similares en la atmósfera original de la Tierra habrían dado origen a la llamada sopa prebiótica, que finalmente dio origen a la vida y a organismos muy primitivos. La fuerza evolutiva y la selección natural, según Darwin, determinaron que los seres primitivos dieran origen a la vida tal cual como la conocemos hoy.
La sopa prebiótica va a generar ARNs de secuencias al azar, cuya replicación autocatalítica determinará la formación de distintos péptidos específicos, los cuales irán a dar origen al ADN genómico. En algún momento se formaron las 4 bases que constituirían el código genético y se unieron azúcares y fosfatos formando nucleótidos que irían a formar los futuros ácidos nucleicos. Es posible que inicialmente estas estructuras hayan sido distintas, pero en la Tierra lamentablemente ya no es posible encontrar restos de aquella época. Sí se puede encontrar en otro planeta o luna primitiva, como es el caso de Titán, la mayor luna de Saturno, que, según los científicos, podría tener similares condiciones iniciales al momento del Big Bang. Las bases adenina, timina, citosina y guanina se unieron para formar largos polímeros. Armaron pares únicos y complementarios, adenina-timina, citosina-guanina, mediante puentes de hidrógeno, y de esa manera lentamente fuimos a la formación del ADN. Y así se llegó a la molécula de ADN. En esta diapositiva podemos analizar los momentos principales en la evolución de la vida en la Tierra. Fíjense que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones antes de Cristo, que la formación de los océanos y continentes y la acción de las bacterias sulfurosas anaeróbicas fotosintéticas recién comenzó a los 3.500 millones de años. Las cianobacterias fotosintéticas formadoras de oxígeno a los 2.500 años, los eucariontes 1.500 millones de años, los eucariontes multicelulares 1.000 millones de años y finalmente hace apenas 250 millones de años que ocurrió la diversificación de los grandes eucariontes. El propósito de la materia bioquímica humana consiste en comprender y describir a nivel molecular todos los procesos químicos de las células vivas y su relación con la fisiología, la salud y las enfermedades. En medicina, ¿con qué se relaciona la bioquímica? La bioquímica se relaciona con la biología celular, con la genética molecular y con la biología molecular. Un paciente de 62 años refiere dolor y distensión abdominal después de la ingesta de lácteos. La leche tiene un disacárido, la lactosa, que está formada por la asociación de 2 monosacáridos, beta-D-galactosa y alfa-D-glucosa en unión beta-1,4-glicosídica. En condiciones normales, existe en el intestino delgado, sobre la superficie del ribete en cepillo, una enzima que es la lactasa, que hidroliza la lactosa y la desdobla en sus 2 componentes monosacáridos, la beta-D-galactosa y la alfa-D-glucosa. En algunos pacientes puede haber una deficiencia genética de beta-lactasa, lo que trae aparejado la acumulación de lactosa en el intestino delgado. Esa lactosa es inmediatamente fermentada por las bacterias intestinales, lo cual genera gas. El gas lleva a la distensión abdominal y la distensión abdominal justifica el dolor del paciente. Y por el otro lado, como el producto de la fermentación bacteriana, se genera ácido láctico, que es una sustancia irritante que puede provocar diarrea. Cada una de las macromoléculas que veremos pueden relacionarse con distintas enfermedades. Los ácidos nucleicos con las enfermedades genéticas o el cáncer, por ejemplo, las proteínas con enfermedades como las talasemias, los lípidos con enfermedades como la aterosclerosis o las dislipidemias y los glúcidos con la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los aportes de la bioquímica a la medicina? ¿Qué aportes puede hacer la bioquímica a la medicina? En primer lugar, puede evidenciar las causas y los mecanismos básicos de las enfermedades. En algunos pacientes,
la destrucción de la célula beta del páncreas por autoanticuerpos lleva a la no formación de la hormona insulina. La carencia de insulina en estos pacientes justifica el aumento de azúcar que el paciente puede tener en la sangre, condición que se conoce con el nombre de hiperglucemia, y por el otro lado el adelgazamiento que sufre el paciente como consecuencia de la carencia de esta hormona. A estos pacientes que no tienen capacidad de producir insulina se los llama diabéticos de tipo 1. Retomando el ejemplo anterior, la bioquímica puede explicar las alteraciones metabólicas de las enfermedades y sus consecuencias clínicas. La falta de insulina lleva a un aumento del azúcar en la sangre, hiperglucemia, y el aumento de la glucemia justifica la presencia de la misma glucosa en la orina, condición que se conoce con el nombre de glucosuria. La glucosa genera calorías, de tal manera que su pérdida a través de la orina va a provocar una pérdida de peso y por el otro lado la pérdida de calorías va a generar un mecanismo de mayor apetito por parte del paciente, condición que se denomina polifagia. Por el otro lado, la presencia de glucosa en orina, por ser la glucosa una sustancia capaz de fijar agua, va a arrastrar agua generando poliuria y la pérdida de agua va a generar deshidratación y fundamentalmente mucha sed, condición que se conoce con el nombre de polidipsia. Por el otro lado, la glucosa es una sustancia activa que va a generar hiperosmolaridad y por otro lado, la acumulación de glucosa en la sangre con el paso del tiempo va a llevar a la glicación no enzimática de proteínas de distintos tejidos, lo cual va a justificar algunas de las complicaciones crónicas más temibles de la enfermedad diabética, como ser, por ejemplo, la pérdida de la vista, la pérdida de glucosa a través de la orina en forma crónica que puede llevar a la insuficiencia renal crónica, alteraciones sensitivas y manifestaciones cardiológicas que tienen que ver con el descontrol del metabolismo glucídico a nivel de la sangre. En tercer lugar, sencillas reacciones químicas in vitro se utilizan como pruebas de detección para el diagnóstico oportuno de las enfermedades. En el ejemplo que hemos considerado del paciente con diabetes mellitus, cuando la glucosa en sangre supera cierto nivel, aparece en la orina. La misma puede ser detectada cualitativamente mediante el empleo de tirillas reactivas. La bioquímica colabora en el control clínico de las enfermedades. Mediante la punción capilar puede obtenerse una gota de sangre que al ser colocada sobre una tirilla reactiva puede ser leída por un aparato denominado el glucosímetro, de tal manera que se puede evidenciar la cantidad de glucosa que un paciente tiene en la sangre. Por otro lado, la bioquímica puede sugerir tratamientos razonados de las distintas enfermedades. Por ejemplo, con la tecnología del ADN recombinante es posible sintetizar una molécula de insulina análoga a la insulina humana y esa insulina análoga puede ser administrada a los pacientes diabéticos que la requieran. Son objetivos docentes de esta unidad conocer las distintas formas de relación de la bioquímica con la medicina, definir los conceptos de materia, divisibilidad, uniones y funciones químicas, definir isomería y conocer sus distintos tipos, y analizar la importancia del agua como componente celular relacionando su estructura química con sus propiedades solventes. Haremos a continuación un repaso de química, enfatizando las nociones de divisibilidad de la materia, estados de la materia y cambios en su estado, hablaremos de estructura atómica, número atómico, características de la tabla periódica de Mendeleev y hablaremos también sobre uniones y funciones químicas.
La materia, que es la porción de estudio, está formado por partículas más pequeñas, que son las moléculas, y estas a su vez están formadas por partículas más pequeñas aún, que son los átomos, que son las unidades ya directamente indivisibles. La materia se presenta en tres estados: líquido, gaseoso y sólido. Los estados son perfectamente interconvertibles. El pasaje del estado líquido al sólido recibe el nombre de solidificación. El proceso inverso se conoce con el nombre de fusión o derretimiento. El pasaje del estado sólido al gas sin pasar por el estado líquido se conoce como sublimación, y el proceso inverso del gaseoso al sólido recibe el nombre de cristalización o sublimación inversa. Obsérvese que el pasaje del estado líquido al estado gaseoso se conoce como vaporización o ebullición, y el proceso inverso del estado gaseoso al líquido se conoce con el nombre de condensación o licuación. La materia puede sufrir periódicos cambios de estado. Por ejemplo, la lluvia implica el pasaje del estado gaseoso al estado líquido, lo que se conoce con el nombre de condensación. La inversa, cuando hierve una pava de agua, por ejemplo, es lo que se conoce como vaporización, pasando del estado líquido al estado gaseoso. Un átomo, como si fuera un sistema planetario, está formado por un núcleo de posición central en el cual vamos a encontrar partículas cargadas en forma positiva, que son los protones, y partículas neutras que reciben el nombre de neutrones. Alrededor de este núcleo y en distintos niveles energéticos u órbitas se encuentran girando los electrones, que son partículas cargadas negativamente. El número de protones que tiene un átomo en su núcleo es lo que se conoce como número atómico y se lo representa con la letra Z. Por ende, también podríamos decir que es el número de electrones que hay en sus órbitas. El número atómico permite clasificar a los distintos elementos químicos que forman parte de la naturaleza en una tabla de naturaleza periódica. En este ejemplo pueden apreciar cómo el sodio, que viene del latín natrium, tiene un número atómico de 11, es decir, que tiene 11 protones en su núcleo. En esta diapositiva, ¿qué figura geométrica es común en cada uno de estos juegos? Muy bien, el círculo verde. Si nosotros aplicáramos el mismo concepto para comparar distintas moléculas, como las que se ven en el cuadro de abajo, ¿cuál es el elemento común a todas estas fórmulas? Exactamente, el oxígeno. Todos los elementos químicos que en la tabla periódica se encuentran en una línea horizontal se consideran que están en un mismo periodo, y todos aquellos elementos químicos que están en una misma hilera vertical se consideran como grupos. Las líneas horizontales de la tabla periódica reciben el nombre de períodos. Todos los elementos químicos que están contenidos en un mismo período tienen el mismo número de órbitas o niveles energéticos. Es decir, que si un elemento químico pertenece al período 4 es porque tiene 4 órbitas o 4 niveles energéticos. Las líneas verticales reciben el nombre de grupos y cada grupo indica específicamente qué cantidad de electrones existen en la última órbita, llamada también capa de valencia. Como decíamos recién, el calcio y el hierro están en el período 4. ¿Qué significa esto? Que los dos tienen 4 órbitas o niveles energéticos. El sodio y el potasio pertenecen al grupo 1. Significa que los dos tienen un solo electrón en su órbita más externa o capa de valencia. La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento químico a atraer hacia sí electrones de otro elemento. Un elemento muy electronegativo es el oxígeno.
Por su parte, la electropositividad es la tendencia que tiene un elemento químico a ceder electrones a otro elemento. Un elemento muy electropositivo es el sodio, que está en el grupo 1 de la tabla periódica. En un mismo periodo de la tabla, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, en tanto la electropositividad disminuye en igual sentido. Fíjense ustedes que el grupo 1, en el cual está el sodio y el potasio, estaría situado a la izquierda y en la antípoda, grupo 6 o grupo 7, está presente, por ejemplo, el cloro, que es un elemento altamente electronegativo. La diferencia de electronegatividades entre dos elementos químicos servirá para predecir qué tipo de unión química se establecerá entre ellos. En la unión covalente pura que se establece entre dos carbonos, oxígenos o hidrógenos, la diferencia de electronegatividades es cero. Por tal motivo, la unión es totalmente pura. En cambio, en la covalente polar existe una pequeña diferencia de electronegatividades, por ejemplo, entre el carbono y el hidrógeno o entre el carbono y el oxígeno. Cuando los elementos químicos están en las antípodas, como el cloro y el sodio o el cloro y el potasio, la unión química se llama electrovalente o también llamada unión iónica. Aquí pueden apreciar una unión covalente pura. Dos átomos de carbono tienen 4 electrones en su última órbita y por lo tanto los comparten con el fin de complementar los 8 electrones en su última órbita, que es la estructura más estable. El cloro está situado en el grupo 7 de la tabla periódica, en tanto que el sodio lo está en el grupo 1. Por estar en las antípodas existe una gran diferencia de electronegatividades entre los dos. Además, el cloruro, por ser fuertemente electronegativo, tiende a atraer hacia sí el electrón de la última órbita del sodio, formando una unión de tipo electrovalente, que es una unión fuerte químicamente hablando. Veremos a continuación una introducción al estudio de las biomoléculas. Los elementos químicos que forman parte del cuerpo humano pueden ser clasificados en función de su concentración en elementos primarios, secundarios y terciarios u oligoelementos. Dentro de los elementos primarios tenemos los principales: el oxígeno, que representa el 65% del peso corporal, el carbono 18,5% y el hidrógeno 10% entre los más importantes. Obsérvese que los elementos secundarios ya tienen valores decimales o centesimales, como el caso del potasio, que es el más abundante, 0,30%, azufre 0,25% entre los más abundantes. De los elementos terciarios o oligoelementos que están en vestigios o en cantidades muy pequeñas, el flúor es el más abundante y es el que está presente en los dientes. Los compuestos orgánicos son aquellas moléculas que tienen en su estructura fundamentalmente átomos de carbono unidos a hidrógeno. Los más importantes que veremos a lo largo del año son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos o los monómeros que los conforman. Por otra parte, son considerados orgánicos los hidrocarburos. Suelen contener además oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos más escasos, y los compuestos orgánicos se pueden clasificar por los grupos de átomos que los conforman y le otorgan funcionalidad. El conjunto de átomos que le confiere propiedades semejantes a distintas sustancias se conoce como grupo funcional. Por ejemplo, el grupo metol, que está presente en los alcoholes primarios y que determina la función química de la molécula. Una función química es un conjunto de propiedades que permite agrupar ciertas sustancias. Las sustancias agrupadas dentro de una función química presentan análogas propiedades químicas y similares capacidades de reacción.
Dentro de las funciones oxigenadas tenemos los distintos tipos de alcoholes, primario, secundario, terciario, según dónde esté presente el oxidrilo a un carbono primario, secundario, terciario respectivamente, la función aldehído, la función carboxilo y la función cetona, que es una función de carbono secundario. Las funciones nitrogenadas son la función amina, como ser, por ejemplo, la fructosamina, y la función amida, como en el caso de la ceramida. La asociación de una molécula de alcohol con una molécula de ácido con pérdida de una molécula de agua genera la función unión química de tipo éster. Podemos encontrar ésteres ya sea de la asociación de alcohol con ácido o bien la asociación de alcohol con ácido fosfórico, en cuyo caso hablaremos de éster fosfórico. Un ejemplo es el intermediario glucosa 6-fosfato que veremos en la degradación de la glucosa. La unión entre dos alcoholes con pérdida de una molécula de agua generan la unión de tipo éter. Ejemplos de uniones éteres en el organismo están dadas por las uniones entre azúcares para la formación de disacáridos o polisacáridos, en lo que se conocen como uniones glicosídicas o también uniones acetálicas, que son uniones de tipo éter. La función o unión anhídrido surge de la condensación de dos ácidos con pérdida de una molécula de agua. Esos ácidos pueden ser orgánicos o, como ustedes pueden apreciar abajo, pueden ser inorgánicos, como la asociación de dos fósforos con pérdida de una molécula de agua y la formación de una unión de tipo anhídrido fosfórico. El ATP, el adenosintrifosfato, el transportador de energía más importante que tiene la célula, justamente tiene este tipo de unión química presente. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son aquellas moléculas que poseen la misma fórmula molecular, pero presentan diferente ordenamiento en la posición o orientación de los átomos o grupos funcionales que la componen. Se puede clasificar los isómeros en planos o espaciales. Planos pueden ser de cadena, de posición o funcionales, y espaciales, en función de su carbono asimétrico, pueden ser diastereoisómeros, la isomería óptica y la isomería geométrica. La isomería de cadena se refiere fundamentalmente a si la molécula tiene una disposición lineal, como el N-pentano, o ramificada, como el 2-metilbutano. Fíjense que si bien a simple vista la configuración de los átomos es completamente diferente, la fórmula molecular es exactamente la misma. Los dos compuestos tienen 5 carbonos y 12 hidrógenos. En la isomería de posición, se refiere básicamente a la posición de un grupo funcional como el 1-pentanol o el 2-pentanol o a la posición de la doble ligadura, el 1-penteno y el 2-penteno. Los dos tienen la misma composición molecular, como ustedes apreciarán. Estos dos compuestos son diferentes a primera vista. Fíjense, el primero de ellos es la dihidroxiacetona y el segundo a la derecha es el gliceraldehído. Si bien son totalmente diferentes en cuanto a la configuración y orientación de sus átomos, la composición molecular es la misma. Son isómeros de función. Un carbono asimétrico es aquel al cual están unidos 4 átomos o 4 grupos de átomos diferentes. Fíjense que el carbono que tiene el asterisco está unido por un lado a la derecha a un oxidrilo, a la izquierda a un hidrógeno, hacia abajo un grupo alcohol primario y hacia arriba un grupo aldehído. La presencia de carbonos asimétricos permite la formación de diastereoisómeros. Si el oxidrilo del carbono asimétrico está situado hacia la derecha, el compuesto pertenecerá a la serie D mayúscula, D-gliceraldehído. Por el contrario, si el oxidrilo que está presente en el carbono asimétrico, que es el que tiene el asterisco, está a la izquierda, el compuesto pertenecerá a la serie L mayúscula. En este caso se trata del L-gliceraldehído.
En conclusión, las series D y L pertenecen a los diastereoisómeros. La luz incide en infinitos planos de vibración en el espacio. Si hacemos incidir los rayos de luz a través de un filtro que solamente permite el pasaje de un solo rayo de luz, ello va a permitir la generación de luz polarizada, la cual, al atravesar un tubo de ensayo donde se encuentran compuestos químicos con carbonos asimétricos, puede sufrir la desviación del plano de vibración de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Si lo hace hacia la derecha, se dice que los isómeros presentes en esa solución del tubo de ensayo son dextrógiros, y si se lo hace hacia la izquierda, se dice que son levógiros. En la isomería geométrica tenemos las configuraciones cis y trans. La configuración es cis cuando los grupos funcionales que se disponen o átomos que se disponen alrededor de la doble ligadura se orientan en un mismo plano. La configuración es trans cuando esos grupos funcionales o átomos se orientan en planos opuestos. ¿Cuál es la ventaja de la configuración cis? Los compuestos en configuración cis generan una angulación de 120 grados que dificulta la formación de interacciones hidrofóbicas con otros compuestos parecidos. Ello tiene una aplicación en la membrana biológica. Cuando los compuestos son de la serie trans, la molécula no tiene angulaciones, los compuestos se alinean uno a continuación del otro, generando fuertes interacciones hidrofóbicas entre ellos que justamente dificultan la movilización de moléculas a través de la membrana, dando entonces rigidez. A continuación analizaremos la bioquímica del agua, su estructura química, la relación estructura-función-solvente y veremos sus aplicaciones biomédicas. Un 60% del peso corporal de un ser humano está representado por agua. Fíjense ustedes que si yo peso 70 kilos, el 60% serían aproximadamente 42 litros de agua corporal total. La mujer, por tener menor masa muscular, tiene aproximadamente un 55% del peso corporal y el lactante un 77%, lo que justifica la gran hidrolabilidad que tienen los niños al nacer. Sabiendo que el 60% de nuestro peso corporal está formado por agua, un 45% el agua está contenida dentro de la célula, un 10% en el intersticio y un 5% en el plasma. En el balance hídrico diario de una persona normal, generalmente consideramos los ingresos, bebidas, alimentos, agua metabólica y los egresos, orina, perspiración insensible y materia fecal. Este balance es de aproximadamente 2,5 litros a 3 litros de agua por día. Fíjense ustedes que estas condiciones se pueden modificar en días de calor, se pueden modificar por la mayor o menor ingesta de alimentos, se puede modificar también por la asociación de medicamentos como ser los diuréticos, el hecho de tener fiebre, el hecho de tener una diarrea, pero lo que no se puede modificar es la cantidad de agua que genera la célula por día y que es de aproximadamente 300 mililitros. Es lo que se conoce como agua metabólica. La naturaleza dipolar de la molécula de agua, junto con la distribución asimétrica de las cargas eléctricas, justifica la angulación de 104,5 grados que presenta la molécula de la misma. Los puentes de hidrógeno son uniones electrostáticas débiles, de corta vida media, que se forman y rompen permanentemente y tienen la particularidad que la formación de un puente de hidrógeno favorece la formación de nuevos puentes de hidrógeno. Esto es lo que se conoce como efecto cooperativo. ¿Cómo se justifica la solubilidad del cloruro de sodio en agua? El cloro pertenece al grupo 7 de la tabla periódica, quiere decir que tiene 7 electrones en su última órbita.
El sodio pertenece al grupo 1, un solo electrón en su última órbita. Entre ambos se establece una fuerte atracción electrostática. En caso de presencia de moléculas de agua, el oxígeno orienta su densidad de carga negativa para atraer al sodio con su carga positiva, y cada átomo de hidrógeno que tiene densidad de carga positiva tiende a atraer hacia sí al cloruro que tiene carga negativa. Como consecuencia de ello, el cloruro de sodio se termina separando y se van a formar iones hidratados, el agua alrededor del sodio y el agua alrededor del cloruro, justificando de esa manera la solubilidad de la misma en el agua. ¿Cómo se justifica la solubilidad del cloruro de sodio en el agua? El cloruro de sodio está formado por cloro, que pertenece al grupo 7 de la tabla periódica, es decir, que tiene 7 electrones en su última órbita y es un elemento fuertemente electronegativo, con gran tendencia a atraer electrones para completar la última órbita, y el sodio pertenece al grupo 1, un solo electrón en la última órbita, fuertemente electropositivo en el sentido de otorgarlo o brindarlo. Entre ambos se establece una fuerte atracción electrostática. En presencia de moléculas de agua, el oxígeno de la molécula de agua orienta su densidad de carga negativa hacia el sodio, atrayéndolo hacia sí, y por su parte, cada átomo de hidrógeno tiene una densidad de carga positiva que atrae hacia sí al cloruro. De tal manera que la formación de iones hidratados alrededor del cloruro y a través del sodio va a terminar separando y rompiendo la fuerte atracción electrostática que originalmente los unía. La molécula de glucosa es una molécula polar. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es una sustancia polihidroxilada y a través de los oxidrilos es posible la formación de puentes de hidrógeno con el agua. Recuerden que la polaridad de una molécula está dada fundamentalmente por la capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. En medicina se utiliza la solución fisiológica para hidratar pacientes por vía intravenosa. ¿Qué tiene la solución fisiológica? Bueno, la misma aporta 9 gramos de cloruro de sodio por litro de solución, lo que implica en la práctica un aporte de 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloruros. Generalmente se pasan a goteo endovenoso en sachets de 500 mililitros. Cuando es necesario el aporte de líquido y calorías por vía intravenosa, se utiliza la solución dextrosada de D-glucosa en solución en distintas concentraciones. Por ejemplo, la dextrosa al 5% en agua tiene 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de solución y aporta aproximadamente 200 calorías por litro. Un lípido anfipático es aquel que tiene una cabeza polar, capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua, y una larga cola hidrocarbonada hidrofóbica. Cuando sometemos a este lípido anfipático a la interfase agua-aire, las cabezas polares de los lípidos interactúan a través de puentes de hidrógeno con el agua y las colas quedan expuestas al aire por ser hidrofóbicas. Las moléculas anfipáticas en un medio acuoso tienden a asociarse espontáneamente en estructuras circulares, donde las cabezas polares quedan en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas se alojan en el interior de la molécula con fuertes interacciones hidrofóbicas. Estas estructuras circulares reciben el nombre de micelas y son modelos de los procesos digestivos que se realizan en el intestino delgado a nivel de las grasas. Las moléculas anfipáticas en solución acuosa tienden a formar estructuras esféricas, circulares o cilíndricas que reciben el nombre de micelas. Estas partículas son muy importantes en los procesos digestivos a nivel intestinal. Los puentes de hidrógeno, que son uniones electrostáticas débiles,
generalmente con efecto cooperativo, de muy corta vida media, no solamente se establecen entre moléculas de agua, sino también entre grupos polares, como grupos alcohólicos con el agua, nitrógeno y oxígeno, como ocurre en las cadenas polipeptídicas, o bien en las bases complementarias, citosina, guanina y timina, adeína en el ADN. Muchas gracias por la atención prestada.